Buenos días. Yo creo que algunos se van a notar que es como vacío hoy, porque tenemos por lo menos 60 personas en Chinauta en el día cero. Entonces estamos muy bajos aquí. Hicimos la reunión esta mañana, hacemos una reunión de todos los voluntarios y después nos repartimos las tareas en equipos. Entonces el equipo de bienvenida va, se reúne y se alista para lo que tienen que hacer. El equipo de audiovisuales se reúne, hacen lo que tienen que hacer. Y esta mañana habían equipos en que una persona tenía que reunirse con ella sola. Ella misma, porque somos tan poquitos. Pero está bien, porque realmente es con propósito. Entonces, hoy vamos a estar mirando el mismo pasaje que vieron la semana pasada con Albeiro. Vamos a estar mirando Mateo 28, 16 a 20. Si tienen Biblias, pueden ir allá, pueden ir mirando lo que dice. Ya han escuchado ese pasaje. Si son cristianos por más que un año, han escuchado este pasaje. Lo llamamos la Gran Comisión. Entonces vamos a estar mirando la Gran Comisión que nos dio Jesús antes de volver al cielo, después de que resucitó. Ok, entonces voy a empezar leyendo el principio. El versículo 16 dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, la semana pasada, Albeiro tituló la charla Una cita dudosa. Y se enfocó en las dudas, los miedos que tenemos. Se refirió a este pasaje que acabo de leer y nos dio varios ejemplos de cuando los discípulos de Jesús experimentaron dudas. Nos contó sobre la multiplicación de los panes, sobre el barco en la tormenta, sobre la caminata de Pedro sobre el agua. Nos contó de muchas dudas que tenían los discípulos. Y nos contó que está bien tener dudas, que no siempre es una cosa mala, pero que no nos quedemos por la duda, que no paramos, no dejemos de hacer lo que debemos estar haciendo por las dudas que tengamos. Entonces, habló de la duda sobre los miedos que tenemos y que muchas veces son válidos los miedos. Nos enseñó nos enseñó de dos tipos de duda. Tenemos la duda que nos detenga y tenemos la duda que nos impulsa a hacer algo. Podemos mirar las dudas de esta manera. El boletín de la semana pasada terminó con la frase, la duda que nos atemoriza al punto de hacernos desistir nos condena. La duda que nos acerca a Dios nos ayuda a crecer. Hay dudas que nos detienen y hay dudas que nos retan a superar. Entonces, a veces las dudas nos deben detener. Realmente hay dudas que necesitamos tener. Mi hija tiene 18 meses y ella está caminando, está corriendo, está saltando, bailando, saltando de cosas, subiendo. Me da miedo. Ella puede hacer lo que quiere. Ya está subiendo a la silla para subir en la mesa. Y esta semana se nos rompieron 2 vasos. Tengo que comprar vasos. Pero ella pasó por una época en que tuvo la habilidad de hacer algo, pero de saltar de cosas, pero le faltaba la inhibición de no saltar de las cosas. Entonces, podría haber subido y saltado de cosas, y lo hizo. Pero a veces era peligroso. Un día, hace unos meses, ella estaba jugando con su hermana en la cama y de repente escuché un golpe. Y cuando miré, me di cuenta de lo que había pasado. Ella estaba en la cama y la cuna queda en un espacio así, un espacio muy pequeño. Y ella tuvo la idea, quiero entrar en la cuna. Entonces saltó de la cama para la cuna. Pero
por espacio estaba bien, yo creo que alcanzaría, pero no pensó en la caída y no pensó en el hecho de que la cuna, la pared de la cuna, la malla queda un poco más alto de la cama. Entonces saltó, ¡pum!, en el piso. y eso, no tuvo la duda, no dijo, yo creo que no puedo hacer eso, o yo creo que me voy a lastimar así. No pensó en esas cosas. Entonces, a veces sí, la duda es buena, pero a veces la duda puede ser mala también. Basado en la charla anterior, muchas veces es más grato vivir las consecuencias, sea éxito o sea fracaso, es más grato vivir las consecuencias de nuestras acciones en vez de imaginar las posibilidades y quedarnos paralizados por las dudas. Realmente yo he hecho cosas, pues estoy viviendo en Colombia. Yo tuve dudas cuando llegué aquí. Realmente quiero vivir aquí en Colombia, quiero meterme en esos trancones. Había visitado varias veces antes de llegar, pero entonces yo sabía lo que iba a venir. Pero saben, yo podría haberme quedado en los Estados Unidos, donde en mi ciudad no hay trancones, no hay problemas de eso. Pero yo estaría allá pensando, ¿qué tal si yo había hecho lo que pensé que Dios me había llamado a hacer? Y eso es peor. Es peor que aun si me fue mal aquí y volví allá, es peor estar pensando qué habría pasado en vez de llegué aquí y pues hasta ahora me ha gustado, me gusta mucho. Entonces, el punto es eso. Es mejor saber lo que iba a pasar, lo que va a pasar, en vez de seguir pensando por años qué pasaría si yo había hecho tal cosa. Entonces, vamos a mirar el boletín. Por eso vamos a empezar el punto número 1, que dice la autoridad aclarada. Entonces, nosotros tenemos dudas. Pero es bueno para nosotros el hecho de que Jesús no respeta a nuestras dudas. ¿Sí? No sé si me hago entender. Jesús tiene la autoridad de mandarnos a pesar de nuestras dudas. Él nos puede llamar a hacer algo y nosotros quedamos con la duda, pero también decimos, tengo la duda, pero Jesús me ha mandado a hacer eso. Tengo que hacer. Entonces Jesús no dice, ¿tienes dudas? Bueno, entonces cuando no tienes dudas me avisas y te tengo una tarea. No funciona así. Jesús tiene la autoridad de mandarnos a hacer cosas a pesar de nuestras dudas. Entonces vamos a mirar la autoridad de Jesús. El pasaje dice, cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Dudaban? Sí, dudaban. Pero ¿cómo reaccionó Jesús? Mira, en el versículo 18 dice, Jesús se acercó entonces. Entonces significa, basado en lo que acabamos de leer, las dudas, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, unos estaban dudando y Jesús no empieza a resolver las dudas. No empieza a preguntarles, pues, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienes las dudas? ¿Por qué estás dudando tanto? No les dice, mira, necesitamos hablar de eso, porque necesitan tener un poco más de fe si voy a utilizarlos. No, eso no es lo que Jesús hace. Se les acerca y ni le habla de las dudas. Basado en las dudas, dice, yo tengo la autoridad. ¿Qué dice? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No se trató de resolver las dudas de una manera razonable, se trató de recordar quién está a cargo. Realmente es que el jefe no tiene que explicarse. Creo que eso es lo que le está diciendo.
el jefe no tiene que explicarse porque lleva la autoridad, está a cargo. El hecho de que tuvieron dudas no cambió lo que Jesús les iba a exigir. Eso pasa, todos hemos experimentado eso, en la familia. Cuando yo crecí, habían tantas veces en que mi padre me dijo, haga eso. Yo no quise hacerlo, a veces por dudas, a veces por lo que quiero hacer. Pero no quise hacerlo, pero reconocí que Él es el Padre. Tengo que hacer lo que me manda. Y estamos mirando lo mismo aquí. Jesús les recuerda de que Él tiene la autoridad. Entonces, basado en esta autoridad, ok. El boletín dice la autoridad aclarada. Entonces, Él aclara quién está a cargo. Y Jesús les dijo básicamente, ¿tienen dudas? Bueno, yo tengo la autoridad y a pesar de las dudas que tienen, les estoy asignando una misión. Y entonces, Jesús procede a detallar la misión, las órdenes. Encontré una cosa chévere sobre el español, que puede ser las órdenes o los órdenes. ¿Ustedes sabían eso? Y hay unas reglas que tenemos que seguir. Eso me sorprendió, que es una palabra femenina y masculina y tiene dos significados diferentes. Muy interesante. Entonces, aquí encontramos la orden detallada. La orden detallada. En el versículo 19, Jesús les dé la orden. Entonces, basado en la autoridad que tiene, dice, reconocen mi autoridad y 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Quién no ha escuchado ese versículo antes? Entonces aquí encontramos 4 verbos importantes, pero no iguales de importantes. Entonces encontramos, vayan, hagan discípulos, bautizándolos, enseñándolos. 4 verbos. Y en el español lo leemos como 4 mandatos, como si Dios nos está diciendo, hagan esas 4 cosas. Pero en el griego es un poco diferente. En el griego lo que encontramos es que solo hay un verbo principal. Entonces, solo hay uno que dice, por ejemplo, el primero dice, vayan. Ese es un mandato. Pero en el griego es más como yendo. No es un mandato. Está describiendo al verbo principal. ¿Ok? Entonces, en el griego solo hay un verbo principal, solo un mandato. En el español, en nuestra manera de pensar, es natural que ponemos los verbos en orden. Entonces, el primer verbo es más importante. Lo que nos vamos a enfocar es lo que vamos a decir primero. Entonces, pensamos, vayan, que eso es lo que Jesús nos está diciendo. Vayan, y cuando vayan, hagan discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Pero en el griego no tienen que hacerlo así. Entonces Jesús lo puso en orden cronológico, pero no lo puso en orden de importancia porque su propio idioma les dio una otra manera de hacerlo. Nosotros ponemos la primera cosa más importante primero. Ellos no tienen que hacerlo. Entonces, lo que encontramos aquí es que leemos eso y creemos que vayan es lo que Jesús está diciendo. Pero nosotros decimos tenemos que ir, tenemos que enviar. Pero lo que encontramos en el griego es que el verbo más importante aquí es lo que está traducido, hagan discípulos. Hagan discípulos. Ese es el mandato. Es como si Jesús está diciendo, hagan discípulos, yendo, bautizándolos y enseñándolos. Entonces nos dice, hagan discípulos de la siguiente manera. Vayan, yendo, bautizándolos y enseñándolos. Eso es interesante. Porque nosotros como cristianos
como cristianos especialmente, que apoyamos a misioneros, que enviamos a personas a otros países, que queremos abrir otras iglesias, nos gusta enfocarnos en la palabra vayan. Pero Jesús está enfocado en otra cosa. Está enfocado en la palabra hagan discípulos. Entonces la orden no es vayan, no es bauticen, no es enseñan. La orden es hagan discípulos, yendo, bautizando, enseñando. Son los detalles necesarios para los hacedores de discípulos. Y quiero hablar de ese término también, hacer discípulos, porque en el español son dos palabras. Hacemos discípulos. Entonces yo pienso en como en una fábrica que está haciendo cosas. Pero nosotros, si lo pensamos bien, realmente no tenemos la habilidad de hacer discípulos. No podemos hacer discípulos nosotros mismos. Y eso es bueno porque no es lo que está comunicando Jesús tampoco. En el griego es una sola palabra. Diríamos, discipular. Entonces, discipulen, es lo que Jesús está comunicando aquí. Discipulen. No trae la idea de que nosotros vamos a fabricar discípulos, que nosotros hacemos esas cosas y vamos a terminar con un discípulo y ya, hecho. No es eso. Ok. En el griego tampoco dice hagan discípulos. Como si producir seguidores de Jesús es algo que estamos capaces de hacer. Hacer discípulos es un lenguaje que manejamos en el español y el inglés también. En el inglés sale igual. O a veces hay una versión en el inglés que dice enseñan otra vez. Pero no es la misma palabra enseñar tampoco. Entonces, es por falta de la palabra discipular, que es una palabra que en esta época de las traducciones no existía. Entonces ellos dijeron, hagan discípulos. No es hagan discípulos, sino discipulen. Es parecida a la palabra enseñar, pero no se refiere tanto a la entrega de información o habilidades, sino a un estilo de vida. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos en discipular. Si eso no es algo que estamos fabricando discípulos, si estamos realmente enseñando, pues sí tiene que ver con enseñar. Pero la idea de discipular no es simplemente entregar información, no es dictar una clase. Por eso decimos que la conversación que hacemos aquí para nuevos creyentes, la conversación son unas cosas básicas de que estamos hablando. Pero decimos que no es un curso, es una conversación. Es algo en que te vas a meter y sí hay un material, pero cuando se acaba el material, la relación con la persona que está dirigiendo ese tiempo, ojalá te ha discipulado y ojalá después te siga discipulando después. ¿Sí? Entonces, la idea es pasar tanto tiempo con un discípulo en la vida real, que esta persona vuelve cada día más y más parecida a ti. Y, por consiguiente, más parecida a Jesús. Entonces, es pasar tanto tiempo con alguien que vuelvan a ser como tú. Y ojalá como Dios. Esa es la idea de que se comunique la palabra discipular. Ahora, yo sé que están pensando, si es algo que me ocupa toda la vida, es pasar tanto tiempo con alguien, y Jesús me ha llamado a discipular a personas, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo trabajo, tengo escuela, tengo lo que sea. ¿Cómo voy a tener tiempo para pasar tanto tiempo con alguien que ellos empiezan a volver más como Jesús? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que la respuesta está en la excusa. Porque, por ejemplo, si estoy trabajando en una empresa y yo digo, no tengo tiempo para discipular a alguien, porque estoy trabajando 10 horas por día en esta empresa. Pero estás pasando 10 horas
por día en esta empresa. Es que ese es el tiempo que necesitas para discipular a alguien. No es que tenemos que sentarnos, abrir la Biblia todo el tiempo y explicar las escrituras por 10 horas por día. No, pero es que yo estoy pasando tiempo con personas en el trabajo, en la escuela, estoy pasando ojalá tanto tiempo con esas personas que si tengo en mente lo que Jesús me ha mandado a hacer, yo puedo discipular a personas allá trabajando. Ni me tengo que distraer del trabajo. Si soy un seguidor de Cristo, yo puedo ser un seguidor de Cristo en el trabajo, con las personas que están a mi lado. Se puede hacer. Ahora, si hay otras cosas que queremos hacer, queremos enseñar las escrituras, queremos enseñar la Biblia. Eso sí, tenemos que hacer tiempo para hacer esas cosas. Pero a la vez, no debemos tener la excusa de que yo no puedo discipular a nadie porque estoy en el trabajo todo el día. Ahora, yo sí que sé que hay personas que trabajan solos. Sé que Gerardo, creo que trabajas más que todo solo. Estás ahí, no tienes nadie al lado. Entonces puede ser un poco más complicado para esas personas. Pero no es tampoco una excusa decir, estoy tan ocupado, tengo que estar en eso todo el día, no puedo discipular. Porque Jesús nos ha llamado ¿a qué? A ser discípulos, a discipular. Ok, entonces, la respuesta está en la excusa a veces. Entonces podríamos aclarar ese pasaje de que acabamos de leer, podríamos aclararlo de la siguiente manera. Entonces hemos aprendido, hemos aprendido de que Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta palabra naciones lleva la idea no de estados, no de los Estados Unidos, no de Colombia, no de Venezuela, sino de grupos de personas étnicas que tienen su propio idioma, que tienen su propia cultura. Dentro de Colombia, yo no sé cuántos hay aquí, pero dentro de Colombia hay por lo menos 100 étnicas diferentes que viven dentro, tú sabes, que viven dentro de este país. Entonces, hasta las naciones. Hagan discípulos de todas las naciones, de todos los grupos étnicos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Y vamos a llegar ahí. Entonces, yo creo que podemos aclararlo de la siguiente manera. No estoy cambiando las escrituras, la Biblia queda igual, pero estamos entendiendo que eso es lo que está diciendo en el idioma original. ¿Listo? Por tanto, discipulen a todas las naciones, yendo, bautizándolos. Entonces, yendo tenemos que ir. Hay personas que no viven aquí al lado. Entonces, no es que Jesús no está diciendo vayan. Jesús sí quiere que vayamos. Pero no es el punto principal. El punto principal es discipulen a todas las naciones, yendo, bautizándolos. Para bautizar a alguien tiene que ser creyente, tenemos que compartir el evangelio con esa persona. Entonces, yendo, bautizándolos, y cuando llegan a ser seguidores de Jesús, cuando llegan al punto en que se van a bautizar, no para ahí. No es simplemente compartir el evangelio con alguien, es seguir aún más allá y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, no es solo compartamos el evangelio. No es solo vamos al Medio Oriente. No es solo enseñamos unas clases. Es discipulen, hagamos discípulos. Ese es el mandato de que Jesús está hablando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde está mi boletín? Ahí. Entonces tenemos en el boletín la orden detallada. Discipulen a todos los grupos étnicos o todas las naciones, yendo donde quiera que estén. Lo que es interesante es que cuando leemos la palabra
vayan, eso me dice que no es aquí. Pero si entendemos que esto no es un mandato, que no es vayan, es yendo, podemos entenderlo donde quiera que estén, nosotros, ellos, en donde estamos y donde son ellos, donde están ellos. Hagamos discípulos, bautizándolos, evangelizando, predicando el evangelio y enseñándoles, modelando, es lo que dice en el boletín, enseñándoles, no simplemente dictando unas clases, pero pasando tiempo para que vuelvan como Jesús. ¿Quién tiene miedo? Si les digo que vamos a hacerlo hoy, después del servicio, vamos a salir de aquí y vamos a ir yendo, bautizándolos y enseñándoles a personas por acá, en este sector. ¿Quién tiene miedo? Yo sí. Yo tengo miedo, lo puedo admitir. Entonces Jesús reconoce que tienen dudas y les dice, bueno, tienen dudas, entonces, a pesar de las dudas, yo tengo la autoridad. Yo les estoy mandando a hacer lo siguiente. Acabamos de aprender lo que Jesús nos está mandando a hacer. Y al final, yo creo que les dio aún más miedo. Si yo tenía dudas antes y Jesús me está diciendo, no importa si tienes dudas, vas a hacer eso. Yo ya no tengo simplemente dudas, tengo miedo. Y ellos deberían haber tenido miedo. En serio, fueron por todo el mundo después de ese evento, después de esa comisión. Se fueron por todo el mundo y a muchos les mataron. Entonces, un miedo bien basado. Bien basado, algo así. Entonces, terminaron con miedo. Pero Jesús no para ahí. Después de eso tuvimos la autoridad aclarada, la orden detallada, y ahora para ayudarles a superar este miedo, la garantía de por vida. Y así se titula la charla de hoy. La cita dudosa la semana pasada y la garantía de por vida esta semana. Jesús les dice en el versículo 20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos Jesús con toda la autoridad, con todo el poder. Jesús, a este punto, ¿saben lo que acaba de hacer? Acaba de vivir una vida sin pecado, de morir en una cruz y de vencer la muerte. Yo quiero eso detrás de mí. Si voy en una misión así de miedosa, yo quiero a alguien respaldándome que ha vencido la muerte. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que Jesús les dice. Les dice, van a hacer estas cosas, no importan las dudas, van a ir, van a discipular por todas partes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y si tienen miedo, la única solución, la única recomendación que tiene Jesús es, y estaré con ustedes. Sí van a hacer esas cosas, pero no van a hacerlas solas. Voy a estar contigo. Voy a estar al lado. No vas a estar solo. Y no lo vas a hacer en tu propio poder. Porque cuando dudamos, estamos dudando mucho del tiempo de nuestras habilidades, ¿cierto? Cuando yo dudo que puedo salir de aquí y ir discipulando a personas o bautizándolos o enseñándoles a personas que no conozco, la duda que más tengo es sobre mí. Pero podemos dudar de que Jesús tiene el poder de hacer que las cosas salgan bien. Pues podemos, pero no tiene tanto de sentido. A veces sí, si confiamos en nosotros mismos, tiene sentido. Debemos estar dudando. Yo dudo que puedo hacer muchas cosas, pero yo no dudo que Dios puede hacer nada. Jesús puede hacer lo que quiere. Entonces, dudo a mí mismo, pero no dudo a Jesús. Aunque a veces sí lo hacemos.
Sí, quedamos con dudas. Ellos no estaban dudando en sí mismos, estaban dudando porque acaban de encontrarse con alguien que estaba muerto hace un día. Entonces, eso sí, yo voy a tener dudas. Si alguien me dice que yo estaba muerto ayer, pero hoy ya estoy vivo, me va a dar dudas. Entonces, ellos estaban dudando un poco del hecho de que Jesús había resucitado. Pero Jesús les dijo, no tengan miedo. Y no importa si están dudando, yo estoy contigo y voy a estar contigo hasta el final, como dijo la canción. Entonces, después de esta cita dudosa que nos puso Albero, y después de esta garantía de por vida, lo que pasó después es que esos hombres se fueron por todo el mundo para cumplir esta misma misión. Unos hombres dudosos llevaron el mensaje de la salvación en Jesús a todo el mundo. Y es por eso que nosotros hoy estamos en una iglesia, no sé cuántos kilómetros de Jerusalén, donde pasó todo eso. Estamos en una iglesia y el evangelio ha llegado aquí, porque ellos cumplieron la misión. Eran hombres como tú y como yo, dudaban, sí, pero tomaron la decisión de obedecerle a Jesús, de reconocer la autoridad que tiene Jesús y de confiar en la garantía, en la promesa que Jesús hizo. Entonces, ojalá podamos ser así. Podamos ser así. Es interesante que cuando esos hombres vieron a Jesús recién resucitado, respondieron de dos formas. Primero, lo adoraron. Segundo, dudaban. Y cuando enfrentamos a Jesús, vamos a hacer uno de esas cosas. Cuando leemos este pasaje y entendemos que Jesús nos ha mandado a ser discípulos, vamos a responder o con dudas o con adoración. ¿Y qué quiero decir ahí? Yo creo que todos entendemos lo que es una duda, ¿cierto? Sabemos, una duda es una falta de confianza. Puede ser en nosotros, en otra persona, pero es una falta de confianza. Realmente es el opuesto de adorar, porque adorar es reconocer el poder de Dios y la obra de Dios y responder en consecuencia. Entonces, adorar es reconocer el poder y la obra de Dios y responder en consecuencia. Basado en eso, respondemos de acuerdo. Entonces, si no reconocemos el poder y la obra de Dios, no vamos a responder de la manera correcta y no vamos a adorar, vamos a dudar. ¿Sí? Es mirar la vida mía y asombrarme de lo que Dios hizo o está haciendo. Es mirar mis circunstancias, buenas o malas, y decir, Dios lo tiene bajo control. Dios sabe lo que está haciendo. Realmente solo existen dos opciones: o adoremos a Jesús o dudamos de Él. Nosotros también caigamos en una de esas dos categorías. Entonces, cuando nos enfrentamos con la palabra de Dios, con este mandato, hay dos opciones. Dudamos que podemos hacerlo o confiamos en que Jesús lo puede hacer por medio de nosotros. Estas son las opciones. Entonces, hay un llamado aquí. Realmente encontramos en la Biblia 3 tipos de llamados. Nosotros todos estamos llamados a hacer algo. Y nosotros, yo creo que en este salón, todos somos cristianos. Todos somos seguidores de Jesús. Por lo menos hemos confiado en Jesús al punto en que creemos que Él murió por nuestros pecados, que creemos que Él pagó la deuda pagó nuestra deuda de pecado en la cruz y murió por nosotros en nuestro lugar
resucitó y conquistó la muerte. Tenemos fe en que vamos, después de esta vida, cuando esta vida se acaba, que nosotros no nos vamos a acabar, que vamos a vivir en el cielo con Dios, con Jesús, porque Jesús venció la muerte. Entonces todos creo, en este salón podemos decir que hemos sido llamados al arrepentimiento. Hemos sido llamados a seguir a Jesús, a dejar nuestro pecado y seguir a Jesús. ¿Sí o no? Espero que sí. Entonces, Dios está llamando a los pecadores que somos nosotros a arrepentirnos, a seguir a Jesús, a creer en su sacrificio. Y después de eso es lo que encontramos aquí. Jesús está llamando a creyentes, a los que sigan a Él, nos está llamando a alabar o a adorar, a reconocer su poder, a reconocer lo que está haciendo su obra en el mundo y de responder de acuerdo. Y cuando hacemos eso, dice que adoraron y dudaban. Después de eso, si realmente estamos siguiendo a Jesús, si realmente reconocemos su poder, su obra en el mundo, vamos a volvernos siervos. Eso no aparece en el boletín, pero nos está llamando pecadores al arrepentimiento para volverlos creyentes. Está llamando a los creyentes a adorar para volverlos siervos y realmente cumplir lo que acabamos de recibir es ser un siervo. Así podemos discipular, siendo siervos. Y está llamando a los siervos, los que están sirviendo, está llamando a una misión. Y la misión lo encontramos aquí. Entonces, Dios llama a personas a creer, a servir y a discipular. Entonces, a creer, a servir y a discipular. Eso no alcanzó a estar en el boletín, pero eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Y nos ha dado este mensaje. Voy a orar, pero antes quiero leer este pasaje es de Romanos 10, 13 a 15. Y dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces, sí, tenemos un mandato. Y aquí en Romanos, Pablo nos hace la pregunta: si tenemos este mandato, si Jesús tiene el poder sobre la muerte, si todo eso es cierto, ¿qué va a pasar si nosotros nos quedamos así, si no cumplimos eso? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a llamar al nombre del Señor si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les predique? Entonces nosotros somos la esperanza. Pues Jesús es la esperanza, pero ¿cómo van a escuchar sin nosotros? Nosotros jugamos un rol muy, muy importante en el plan de Dios. Y Dios nos quiere utilizar para cumplir esta visión. Dios nos quiere utilizar en su misión. Entonces, mi pregunta para concluir es: ¿realmente estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a discipular, a ir de pronto fuera de donde vivimos? ¿O de pronto ir allá al barrio? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a
entregar el Evangelio, a compartir con alguien el Evangelio para que se puedan llegar al punto de bautizarse, creo que salió mal. ¿Estamos realmente dispuestos a hacer eso? ¿A enseñar? A enseñar, eso da mucho miedo, ¿cierto? Pero podemos enseñar con nuestras vidas, pero también es posible que Dios te está llamando a no simplemente enseñar en la vida diaria, pero enseñar una clase de 3 Kids, una clase de jóvenes. Interesantemente, Paula es la voluntaria, dijo que podría hacer los anuncios hoy y va a hacerlos. Eso no sé si te da miedo, pero va a hacerlo. Nosotros podemos tomar un paso más. Dios es posible que nos está llamando a tomar un paso más, a responder al llamado que nos está poniendo, a hacer algo más para que el Evangelio alcance a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. Voy a orar. Dios, te doy muchas gracias por incluirnos en tu plan y por realmente querer utilizarnos de esa manera. Sí, nos da mucho miedo, tenemos muchas dudas. Realmente dudamos más que todo, creo que en nosotros mismos, dudamos que podamos hacerlo. Pero gracias Dios por decirnos, por enseñarnos aquí, que no tenemos que hacerlo con nuestras propias fuerzas. Gracias por enseñarnos que podemos simplemente confiar en tu autoridad, en tu habilidad de estar con nosotros y de estar a control de lo que estamos haciendo, llevando el Evangelio al mundo que lo necesite. Dios, te pido que si hay alguien aquí que está sintiendo una carga, que está sintiendo de pronto un llamado de ti, yo te pido que les hablarías hoy y que ellos no quedarían con la duda, que dirían, yo sé que Dios me está llamando al ministerio, que Dios me está llamando a enseñar una clase, a lo que sea. Pero Dios, te pido que no quedarían estas personas con las dudas, sino confiarían en el hecho de que tú tienes la habilidad de alistarlos y de enviarlos y de estar con ellos en todo. Dios, te doy gracias, porque realmente en un día en que tenemos tantas personas en Chinauta, llegó un buen grupo. Llegaron personas que quieren escuchar, que quieren realmente saber más de la palabra y seguirte a ti. Te pido que nos ayudes a llegar bien a casa y que en esta semana podemos realmente discipular, que podemos ir, que podemos evangelizar y que podemos enseñar con nuestras palabras y con nuestras vidas al mundo que necesita escuchar el Evangelio. Te pido que podamos conectarnos muy bien hoy y que podamos pasar un muy buen tiempo juntos después de eso. En el nombre de Jesús. Amén.